Es increíble el impacto que tuvo esta película en muchos de nosotros y hace tiempo que no salía con una sonrisa de oreja a oreja por una de estas películas. Soy Eric, me encanta el cine, dibujar y los cómics. Hablemos sobre Superman. Y es que es increíble cómo esta película logra transmitirte estas emociones de esperanza, alegría, bondad, bajo una historia que mayormente nos presenta una situación donde todo está en contra del personaje principal. Y aquí es donde surgen los valores de antaño, clásicos de un personaje heroico, que hasta hace unos años esto era considerado bastante anticuado y lamentablemente se borraba esta imagen de un héroe por intentos de hacerlo realista. Y para esto llega el Superman de James Gunn, cubierto con estos valores que se perdieron anteriormente: la moral, la justicia, la ética, actuar haciendo lo correcto solo porque es lo correcto. Y este Superman no es perfecto, pero siempre intenta ser mejor que el día anterior. Y es algo que me agradó mucho de esta versión de Superman, que aunque es joven, a veces es ingenuo, siempre sigue intentando ser mejor, lo que le convierte en un ideal de superación. La verdadera grandeza no está en la fuerza física, sino en el carácter, la bondad y la esperanza que damos a los demás. Cuando James Gunn tomó el mando de DC, supe que existía la posibilidad de tener, finalmente, una versión más colorida y atractiva del personaje, especialmente una versión más colorida, que se apegue más a su contraparte de los cómics y sea también una buena interpretación de lo que significa ser Superman. Es por eso que mis expectativas con esta película estaban más allá del cielo. Y bueno, después de ver la película, Superman ha vuelto. Es una película bastante entrañable, emotiva, divertida y con mucha acción. Me encantan los personajes en esta película porque de verdad sientes que entre ellos hay una conexión genuina. Entre Clark y Lois, entre Clark y Jimmy, entre Lois y Jimmy, entre Superman y Lex, entre todos, incluso con los robots de la fortaleza. Hay tanta intimidad escrita en los personajes que de verdad sientes que existen. Esto también está impulsado por las excelentes actuaciones que nos dan los actores, las cuales están llenas de un dinamismo, de mucha energía, también de mucha emotividad, que como les comento nutre a los personajes y a la película en sí. Que bueno, hablemos un poco sobre Superman y Clark Kent en esta película. Por fin hay un Superman, Clark Kent, digno de su contraparte de los cómics. Uno que se preocupa por el derecho básico de la vida en todo ser vivo, lo cual vemos a lo largo de toda la cinta, desde el momento en el que salva a una ardilla hasta mostrar cierta empatía y afecto hacia los robots de la fortaleza. Inspira justicia, honor y esperanza. Te hace recordar que al final del día todo estará bien. También te anima a seguir luchando por un futuro donde todo sea mejor y siempre hacer lo correcto. Clark es gentil, es humilde y tiene estas cualidades que lo hacen muy introspectivo y reflexivo. Incluso la trama lo empuja a hacerlo. Aspectos que lo vuelven bastante humano y un personaje muy fácil de empatizar con él. Entonces me encanta esta vuelta que estamos haciendo en el cine con personajes afligidos con los que podemos empatizar y alejándonos de este concepto de héroes que son dioses, ¿no? Como el que tuvimos anteriormente. Y es que para mí un personaje heroico, a mi opinión, es un personaje que debe ser aspiracional. Y gracias a James y a David, esta película cumple exactamente con eso. Abro un pequeño espacio para mencionar a la Justice Gang mientras la dibujamos aquí de fondo. Su adición en esta película me parece excelente. Me encanta que sean personajes que son, digamos de cierta forma, desconocidos para un público más casual. La Justice Gang es bastante particular, es bastante divertida y cool de ver cada vez que salen en pantalla cada uno de estos personajes. Y de verdad podemos sentir que hay una conexión entre ellos como grupo, casi que se sienten como hermanos, como amigos de mucho tiempo, y eso me agrada bastante, que es lo que les comento también sobre las relaciones en esta película. Pero sin duda la mejor escena se la lleva a Mr. Terrific, que por cierto mi dibujo de él en TikTok tuvo mucho éxito. Después de haber interpretado a Darwin en X-Men First Class, Eddie Gattei se redime con Mr. Terrific en una secuencia 100% James Gunn, grita que está dirigida por James Gunn. Una secuencia divertidísima, muy dinámica, llena de acción también, desde el punto de vista de Lois de cierta forma, y que si no viste esa secuencia en el cine, olvídalo, te lo has perdido. Fue una de las mejores secuencias que he visto en el cine de superhéroes en el cine. Pero bueno, volviendo al tema de Superman y los personajes principales, no hay héroe sin su villano. Nicholas Hoult como Lex Luthor es una de las mejores partes de esta película.
Es un obsesivo, manipulador, ególatra e impulsivo antagonista que haría lo que fuese para obtener lo que quiere. Recordemos que el tipo buscó en cada pelea un cabello de Superman para poder clonarlo, y cada secuencia en la que aparece se siente como una piedra en el zapato, de lo obsesivo que es para obtener lo que él quiere. A Lex no le importa la vida como Superman, no le interesa. Él podría arrebatar una si quisiera obtener algo a su favor. Y me parece muy interesante de ver cómo cuando no obtiene su beneficio, parece como un niño haciendo rabietas porque no logró lo que él quiso. La frustración es tanta que incluso llega a derramar una lágrima. Yo diría que estamos ante la mejor adaptación del personaje hasta el momento. En el anterior video hablamos de cómo Sue Storm era más que el soporte de la familia de los Cuatro Fantásticos. Era más que una simple heroína, más que un simple personaje femenino. Y en este caso Lois Lane es mucho más que la novia del héroe. Es una figura central dentro de la película. Una periodista tenaz e independiente, es muy curiosa y bastante valiente. Incluso nos deja ver un poco su opinión sobre la relación que tiene con Clark. Quizás no se sienta muy segura sobre ello, que es algo que se va trabajando mientras la película va avanzando. Y es algo que me gustó mucho de ver porque hace más humano al personaje, lo hace más genuino, por ende más cercano. Pero no todo es color de rosa en esta película. Y cuando digo eso me refiero al aspecto visual. No me arruina la película, de hecho diría que es algo mínimo. Sin embargo, creo que no hubiese estado mal que hubieran tomado una mejor dirección de imagen, ¿saben? Es decir, si antes tuvimos películas bastante oscuras y carentes de luz, ahora es totalmente lo contrario. Hay mucha luz, mucha saturación y de pronto puede llegar a ser bastante ruidoso ante el ojo. Y a mi parecer, si hubieran disminuido un poco el tono azul que tiene la película y agregar un poco de tonos oscuros, un poco más de sombras y contraste, hubiera ayudado más a que la película fuera más placentera de ver. Por otro lado, otro aspecto es que la película de pronto tiende a ser un poco sobreexplicativa. No considero que mucho, solamente algunas 2 que 3 escenas, por ejemplo la secuencia donde explican que Lex ha estudiado un tiempo ya a Superman, y también Lex explicándole a Superman toda su trama y todo lo que ha hecho, ¿no? Pero son cosas mínimas. La verdad es que disfruté mucho la película, estas cosas apenas si las noto. La fui a ver 6 veces y las 6 veces la disfruté demasiado. Hablando un poco sobre el dibujo, he de decir que me gusta mucho hacer pósters o fan pósters de las películas que veo que me gustan mucho. En este caso Superman ya tenía tiempo queriendo hacerla, ya pasaron como 9 meses, pero mejor tarde que nunca. Normalmente hago primero un pequeño boceto en una hoja aparte, y es en una hoja aparte porque suelo hacer varios bocetos del póster que quiero. El acomodo de los personajes, la selección de los personajes, cómo quiero que estén situados, entre otros detalles que suelo ver mientras hago los primeros bocetos para mis pósters. Ya he realizado algunos como de Alien Romulus, de Late Night with the Devil, 28 años después y en este caso Superman. Tenía un concepto muy básico del personaje de Ultraman de los cómics y no conocía mucho de él. Entonces, ciertamente fue una sorpresa, aunque para el final ya iba ubicando las piezas del rompecabezas hacia dónde iba a llegar. Pero aún así fue interesante ver una pelea entre Superman y su clon, que fue una de las secuencias de acción que más me gustaron dentro de la película junto a la de Mr. Terrific. Aún no entiendo por qué a muchas personas les disgustó el traje de Superman. Sé que no es perfecto, pero a mi parecer le queda bien a David Cornswet y creo que justo encaja a esta versión del personaje. Quizás lo único sería el exceso de las líneas, creo que es el mayor problema que tenemos todos en común. Sin embargo, eso se puede arreglar ya después con el paso del tiempo. Espero. Realmente me interesa y me gusta mucho cómo el héroe y el antagonista son tan humanos en esta película. Porque ¿quién no se ha sentido perdido en algún momento de su vida? Teniendo que pasar
tiempo para reflexionar hasta poder volver a ser nosotros mismos. ¿O quién de ustedes nos ha sentido bastante frustrado cuando las cosas no salen como queremos? La visión de James Gunn sobre estos personajes, aunque es fantasiosa propia de los cómics, sí tiene una parte bastante cercana a la realidad, lo cual también ha hecho en otras de sus producciones como Guardianes de la Galaxia. Es decir, indagar entre sus personajes, haciéndolos más reales e interesantes, lo que inmediatamente provoca una empatía con lo que estamos viendo en la pantalla. Que justamente fue lo que hizo también con Peacemaker, después de verlo en The Suicide Squad como un soldado despiadado, a verlo en su propia serie como simplemente un ser humano con una historia trágica detrás, que intenta constantemente tener a alguien con quien conectarse, alguien con quien compartir lo que siente. Es por eso que les menciono que cuando supe que James Gunn estaría a cargo de esos personajes, sabía que era una buena idea porque sí podría darnos un buen Superman. Y bueno, así quedó mi concepto de póster. Superman en el centro, volando, con Lex, Lois y Ultraman arriba, y la Justice Gang debajo. Hay ocasiones en las que suelo editarlas, añadirles color o fondos o la tipografía de la película, en este caso Superman, pero esto yo lo haría de manera digital y lo subiría a mi cuenta de Instagram y TikTok para que se echen la vuelta. Gracias por acompañarme a dibujar a estos personajes y el siguiente será Daredevil The Born Again.